una línea general sobre de qué se trata LIFT, pero que ustedes tengan una idea mejor de cuáles son los elementos, diseños que hay dentro del programa, para que puedan también entender mejor para qué sirve esto en sus planes de reforma. Después vamos a pasar otros 15 minutos hablando en sí mismo del proceso de selección y ahí sí tendremos un poco como preguntas y respuestas y un cierre, ¿cierto? Entonces, bienvenido Jesús, también del INTEC de Santo Domingo. Tenemos a Michelle Rowland. Hola Michelle, ¿cómo estás? De Quito Honesto. Buenos días. También se nos une Arielis desde Puerto Rico. Hola Arielis, ¿qué tal? Qué gusto tenerte por acá. También Oscar, tenemos si me a permites interrumpirte solamente un minuto, tenemos un pequeño problema tecnológico. Hay dos funcionarios de Quito Honesto que aparecen bajo mi nombre, por si sí, acaso. no te preocupes, veo también a Patricio Chambers. Hola Patricio, Exacto, y entonces sé que está Mauricio Lara. utilizando tu Entonces, nombre. Sí, eso quería avisarles. Gracias. y qué bueno que estén los dos, Michelle. Entonces, bienvenidos y qué bueno tenerlos por acá. También teníamos a Ángela Samara de Transparencia por Colombia. Hola Ángela, qué bueno tener aquí a otra compatriota. Antonio Ramos de República Dominicana, de la Cámara de Comercio. Bueno, Margarita Hernández también de la Alcaldía de Cartagena. Qué bueno, Margarita, que estés hoy acá. Patricia Aguilar de Panamá y Raúl Tondini. Hola Raúl, ¿cómo estás? De la provincia de Mendoza, con quien también nos conocemos. Entonces, ya entrando un poco más en materia, queremos empezar un poco contándoles de qué se trata el programa de Open Contracting Lift. Entonces, digamos, solo como para dar una idea general, nosotros en Open Contracting Partnership es una organización internacional sin ánimo de lucro que tiene sede en Washington, D.C., pero que trabaja en todo el mundo. Trabajamos en más de 40 países y tenemos una presencia bastante fuerte acá en América Latina. Nosotros trabajamos con gobiernos, sociedad civil, periodistas y otros actores para adelantar reformas que estén basadas a los sistemas de contratación pública, que estén basadas en datos y que realmente logren mejorar la eficacia y la equidad de la contratación gubernamental. Y LIFT es nuestro programa insignia, ¿cierto? Es un programa en el cual nos concentramos en ayudar a equipos de todo el mundo a que puedan utilizar estas estrategias de contratación abierta para lograr un impacto que sea también cuantificable en términos, digamos, de mejorar bienes públicos, obras y servicios y aumentar las oportunidades económicas. Nosotros reconocemos que el año 2020 fue un año muy difícil para ustedes y que este año 2021, digamos, no es que haya empezado tampoco tan bien, ¿cierto? Sabemos que todo el mundo todavía se está luchando contra los desafíos que trajo la pandemia social COVID-19, ¿cierto? Y nosotros queremos básicamente hacer que este programa sirva para brindarles apoyo, digamos, dados los problemas que están enfrentando, ¿cierto? Y básicamente la idea de este programa es precisamente trabajar con ustedes, ¿cierto? Seleccionando hasta 7 equipos que van a recibir asistencia técnica bastante cercana de nosotros, con más de 200 horas, y también ayuda financiera para desarrollar las actividades del proyecto durante 18 meses. Esa ayuda financiera son alrededor de $30,000 y ya les vamos a contar un poco más de cómo estamos pensando esa ayuda, cómo se materializaría. Entonces, un poco, como yo les comentaba, básicamente la pregunta principal que queremos que guíe sus postulaciones, que guíe sus proyectos de reforma, es precisamente cómo tienen pensado utilizar la contratación abierta para lograr una recuperación inclusiva y eficaz. Entonces, lo que voy a hacer ahora es como un poco tratar de desestructurar esa pregunta, porque esto también, digamos, es lo que va a ayudar a guiar sus postulaciones para que entiendan qué es lo que estamos buscando esa pregunta y cuál es la lógica de la pregunta que les estamos planteando, ¿cierto? Entonces, digamos, lo primero es como por qué nos enfocamos en el tema de contrataciones abiertas más allá, digamos, de que seamos nosotros Open Contracting Partnership, ¿cierto? Entonces, la contratación abierta tiene básicamente 2 dimensiones fundamentales, ¿cierto? Por un lado hablamos de gobierno abierto y por otro lado hablamos de la apertura de datos relativos a las contrataciones públicas. El gobierno abierto, ¿de qué se trata? Se trata de lograr que distintos actores, ¿cierto? Las empresas, la sociedad civil, los medios y en general los académicos y todos los actores que están interesados en el sistema de compra pública puedan colaborar de manera efectiva con el gobierno en reformas, ¿cierto? Que logren, digamos, realmente interactuar con los usuarios del sistema de compras públicas
y que el gobierno responda a la retroalimentación que está recibiendo en términos de cómo mejorar los sistemas de compra pública. Con apertura de datos hablamos de recopilar, difundir, compartir y analizar información y generar herramientas para mejorar en el sistema de compras públicas. Esos dos elementos son precisamente, digamos, como lo que estamos buscando con este proyecto, es utilizar, digamos, que esta idea de abrir los datos y de colaborar en el gobierno para poder, digamos, lograr impacto en términos del sistema de compras públicas. También resaltamos en esta postulación la idea y en este diseño del programa la idea del carácter inclusivo, ¿cierto? Y lo hacemos, digamos, por una razón fundamental. Y es que sabemos y somos conscientes de que la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a comunidades marginadas, ¿cierto? Entonces lo que buscamos es que el proyecto que ustedes planteen realmente esté pensado para incluir y servir a las personas que tradicionalmente han estado excluidas, digamos, del sistema de compras públicas, pero también de la provisión de servicios asociada a ese sistema de compras públicas, que pueden incluir mujeres, minorías y comunidades de bajos ingresos, entre otros, ¿cierto? Digamos, es como que es el carácter de inclusión, de tratar de avanzar equidad a través de este programa. Y por supuesto resaltamos el tema de la eficacia, ¿cierto? Sabemos que, digamos, la pandemia también trajo consigo una crisis económica y social que redujo en buena parte, tuvo un impacto fiscal bastante grande y hizo cada vez que los presupuestos fueran más reducidos y que por tanto los gobiernos tengan que aprovechar cada vez más todo el dinero que tienen, ¿cierto? Y por tanto es como lograr que la contratación pública pueda lograr valor por dinero en lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, un poco es la pregunta aquí ahí es tratar de mirar cómo el proyecto que ustedes tienen va a ayudar a fortalecer ese sistema de compra pública, los procesos y las funciones para que ellas funcionen mejor. Entonces, ahora, digamos, un poco la pregunta para nosotros. Nos hemos estado diciendo un poco cómo tenemos diseñado este programa y qué es lo que queremos ver de esas postulaciones que lleguen de su parte, pero también un poco por qué vale la pena presentarse a LIFT o qué es lo que nosotros creemos que es más importante de este programa del que venimos a hablar, ¿cierto? Entonces, como yo les decía, LIFT va a proporcionar asistencia intensiva para, digamos, lograr que ustedes desarrollen esas estrategias. Pueden ustedes venir con un plan y nosotros lo que les vamos a ayudar es a mejorar ese plan primero y después realmente a lograr implementarlo de manera efectiva, ¿cierto? Y por eso creemos que hay tres cosas principales acá en las cuales nosotros vamos a aportar, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, vamos a impulsar sus aspiraciones de recursos, ¿cierto? Entonces, vamos a darles como ese empujón que se necesita para que, digamos, logren lo que quieren hacer. Y eso lo vamos a hacer con expertos y asesores de LIFT, ¿cierto? Que le van a ayudar a tomar esa idea que tienen y volverla un plan de acción sólido, ¿cierto? Durante, digamos, 2 talleres de los que voy a hablar en un momento, ¿cierto? Y además de eso, durante todo el tiempo asegurarse que el plan siga, digamos, en su ruta. También ustedes van a contar con una persona de Open Contracting Partnership que va a estar, digamos, un experto mundial en materia de contratación pública y de contratación abierta, ¿cierto? Que va a trabajar con ustedes de la mano durante 18 meses, ¿cierto? Y además traerá otros profesionales experimentados de nuestro equipo para lograr traer esas mejores prácticas que han funcionado en otro mundo, localizarlas y lograr resultados con respecto a ello. Eso se va a traducir propiamente en 200 horas de asistencia técnica y seguramente podemos utilizar algo de los recursos financieros que nosotros tenemos para precisamente financiar esos expertos, ese trabajo que ustedes quieran hacer. Finalmente, y yo creo que eso es un tema que a mí me parece el más importante, pues por supuesto yo estoy muy orgulloso de todo el trabajo que hacemos en Open Contracting Partnership, pero creo que adicional a ello, algo bien interesante es que ustedes con esto se suman a una comunidad global de pares en los cuales hay agentes de reforma, ¿cierto? Entonces estos 7 equipos que van a estar trabajando al mismo tiempo se van a ayudar los unos a los otros para sacar adelante los proyectos, pero además, digamos, ustedes se van a nutrir de toda nuestra comunidad de contrataciones abiertas que va a poder ayudarles a ustedes a través de todo el proceso que se van haciendo. Entonces, ganan acceso, digamos, como a este, entre comillas, club de buenas prácticas y de agentes de cambio que están trabajando, digamos, en impulsar reformas en todo el mundo. Entonces, ¿a quién estamos buscando para esto? Y acá quiero hacer énfasis porque es una pregunta que recibimos con cierta frecuencia
nosotros estamos abiertos, ¿cierto? Este programa está abierto tanto para equipos de gobierno como de sociedad civil, y cuando decimos sociedad civil queremos decir, digamos, todos los actores por fuera del gobierno. Es decir, no es necesariamente que estemos privilegiando únicamente a organismos gubernamentales, ¿cierto? Pueden ser un organismo gubernamental, una organización de la sociedad civil, medios de comunicación, académicos o en general incluso como personas trabajando en temas de tecnología y demás, o emprendedores sociales, ¿cierto? Ahora bien, también es muy posible, ¿cierto? Y basado en la experiencia que hemos tenido en la pasada edición de LIFT, es posible presentarse como una coalición de actores, ¿cierto? Y eso también es algo que ustedes pueden considerar a medida que están buscando el equipo para avanzar sus reformas. Nosotros sabemos que cuando existe suficiente colaboración entre diferentes actores de gobierno y sociedad civil, se puede avanzar más rápidamente en estos proyectos de contratación pública, y eso es un poco también lo que nos inspira a nosotros a trabajar en contrataciones abiertas. Entonces, ¿qué características deben tener esos equipos? En primer lugar, digamos que tengan orientación a mejorar la calidad de un bien, obra o servicio público, digamos, que esté orientado a ampliar las oportunidades económicas, ¿cierto? Entonces tienen que tener una meta clara, y eso debe quedar también claro en la postulación, y un problema que se quiere resolver a través del trabajo que están haciendo. También buscamos preferentemente ideas que ya cuenten con cierto respaldo, ¿cierto? Y ese respaldo y esa aceptación idealmente debe venir con líderes clave o actores interesados que tengan capacidad de toma de decisiones y que puedan por ello, digamos, tratar de implementar el trabajo que se está haciendo dentro del programa. Y adicionalmente, buscamos equipos que tengan alta capacidad. Es decir, nosotros vamos acá, vamos a acompañarlos y vamos precisamente a acelerar su impacto, pero también necesitamos que el equipo tenga la capacidad y la dedicación para avanzar esa idea y el tiempo para invertir en el proyecto, y eventualmente también, en caso de que esto sea relevante, la infraestructura técnica para cumplir con las metas que se han trazado. Entonces, otra pregunta que nos hacen con frecuencia es como, ¿qué tipo de proyectos nos pueden hacer, cierto? Y entonces, nosotros hemos pensado que queremos, en el fondo, equipos que quieran avanzar la contratación abierta, pero, digamos, también les queremos dar algunos ejemplos que clarifican un poco los temas, las prioridades temáticas que hemos trazado para LIFT, ¿cierto? Entonces, yo he venido hablando del tema de ampliar las oportunidades económicas, ¿cierto? Y algunos ejemplos de eso podría ser generar más oportunidades para empresas de mujeres, para minorías y demás, o digamos también como para que empresas locales puedan ganar más contratos, ¿cierto? Como lograr esos objetivos sociales de las compras públicas integrados, digamos, dentro del proyecto que ustedes están elaborando. Del mismo modo, puede ser algo como mejorar la infraestructura y los servicios públicos, es decir, orientado más bien a la provisión del servicio en sí mismo, asegurarse que esa prestación de servicio sea de mejor calidad. Y calidad acá entendido en un sentido bastante amplio, ¿cierto? Cuando hablamos de calidad no solo se refiere a que mejore la calidad del servicio, sino también como la cobertura, que no solo como suba el bienestar para las personas en términos de cómo se está entregando el servicio. Y ahí puede ser cosas como abastecimiento de hospitales, ¿cierto? Digamos, también tratar de mejorar las escuelas públicas o la infraestructura que necesitan para poder dar servicios a los estudiantes y familias, generar viviendas públicas de mayor calidad o ampliar el acceso al transporte público. De nuevo, esto es solo ilustrativo y no quiero que piensen que estos son los únicos temas que nos interesan. Finalmente, hablamos de aumentar la efectividad y la rendición de cuentas del gobierno, ¿cierto? Entonces, es asegurar que, por ejemplo, se combata la corrupción o que exista mayor integridad, por lo menos en la manera en que se adjudican los recursos públicos, aumentar la competencia o aumentar esos otros indicadores del sistema de compra pública que nos están diciendo a nosotros que está funcionando mejor y que está haciéndolo de cara a la ciudadanía. Durante nuestra edición pasada de LIFT tuvimos estos 5 proyectos que fueron seleccionados, y esos proyectos de pronto un poco como que les pueden a ustedes ayudar a entender un poco mejor qué fue lo que buscamos en esa primera edición. De nuevo, no temáticamente, pero sí les puede ayudar como a darse una idea del tipo de cosas que podemos hacer. Entonces, en la Ciudad de México estamos trabajando, digamos, con el gobierno muy de cerca para mejorar su sistema de bicicletas compartidas, ¿cierto? Entonces, la idea es que esto logre expandirse a, digamos, nuevos barrios de la ciudad o nuevas, se me olvida cómo les dicen en México,
Pero bueno, como a nuevos barrios de la ciudad que se vayan expandiendo. Colonias, mi Colonia. estimado. Colonias, muchas gracias, exacto. Entonces, a las nuevas colonias en México y que con ello esté mejor conectado con el sistema de transporte público. Pero al mismo tiempo, esto es un proyecto que sirve para en sí mismo reformar todo el sistema de contratación pública mediante replicación y escalación de las estrategias que estamos viendo allá, para que en efecto sea, digamos, de un mejor diálogo con proveedores, mayor competencia. Entonces, todo esto va unido dentro de un proyecto que está ligado a una contratación en particular, pero que se supone debe escalar a otros proyectos, y eso es lo que estamos viendo ya en la Ciudad de México. En Buenos Aires estamos apoyando a la ciudad también para que haya mejor participación de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación de la ciudad. Y eso implica diferentes estrategias, ¿cierto? Tanto, digamos, tratar de mejorar la manera en que están planteados los procesos de contratación pública, como generar las capacidades dentro de la comunidad de proveedores para que puedan enviar ofertas de mayor calidad y que por consiguiente también ganen más contratos. En tercer lugar, estamos ampliando el acceso a medicamentos vitales en Moldavia, ¿cierto? Básicamente trabajando allá de nuevo con gobierno y sociedad civil para aumentar la calidad de los tratamientos que se están recibiendo y disminuir el precio de los mismos para que con ellos se pueda cubrir a una mayor cantidad de la población. En Ecuador venimos trabajando muy de cerca con el CERCOP y con sociedad civil, con varios representantes de sociedad civil, de los cuales el principal es Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para crear un ecosistema de contrataciones públicas que realmente sea más abierto, ¿cierto? Entonces esto implica tanto la divulgación de los datos como la creación de capacidades dentro de los organismos de la sociedad civil para que tomen esos datos y puedan hacer un monitoreo efectivo de las compras públicas. Y en la ciudad de New Orleans o Nueva Orleans estamos básicamente avanzando en temas de equidad, también orientado a adjudicar más contratos a los negocios que son propiedad de minorías. Entonces esto es como una agenda de equidad racial que es bastante fuerte en Estados Unidos y la cual nosotros venimos apoyando y trabajando con la ciudad. Estos han sido los 5 ejemplos que hemos tenido, pero por supuesto estamos abiertos a sus ideas. De hecho, las queremos escuchar y lo que más nos interesa es como, siguiendo estos principios que les estamos diciendo, cómo pueden ustedes como darnos sus ideas y contarnos como un poco qué es lo que tienen en mente para ver cómo podemos colaborar. Ahora, ¿cómo funciona LinkedIn? Hay 2 partes principales, ¿cierto? Y estas partes también como que hemos visto que funcionan bastante bien en diferentes lugares, ¿cierto? Porque en primer lugar nos vamos a concentrar un poco en el desarrollo de lo que llamamos el desarrollo de las bases o en el desarrollo de los fundamentos básicos. Y durante 3 meses vamos a tomar ese plan que ustedes remitieron durante su postulación, ¿cierto? Después de que sean seleccionados, y vamos a tomar esas ideas y las vamos a transformar en un plan de acción detallado, ¿cierto? Perfeccionándolo de forma tal que sepamos qué vamos a hacer en cada mes, ¿cierto? Que sepamos qué necesitamos en cada etapa para seguir adelante y que entendamos muy bien quién tiene que estar involucrado en cada una de estas etapas y en líneas generales cuáles son las cosas o los insumos que vamos a necesitar para poder avanzar de manera efectiva. En segundo lugar, nos vamos a enfocar en ya la implementación de ese plan y esa es la ejecución de octubre a diciembre, ¿cierto? Entonces los equipos son seleccionados alrededor de junio, los anunciamos, en julio empezamos con este desarrollo de las bases y de ahí en adelante, hasta en octubre, hasta adelante en diciembre del 2022, durante 15 meses vamos a trabajar con ustedes de manera bastante cercana para que reciban esa asistencia técnica frecuente y personalizada a medida que van ejecutando los proyectos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante postular al LIFT y por qué queremos escuchar tantas ideas como sean posibles? Porque nuestra idea es brindar ayuda a todas estas ideas que vayamos recibiendo, ¿cierto? Puede que de pronto la idea que ustedes tienen en este momento no esté lista para este programa, pero de todas maneras, ustedes solo con enviar la postulación nos van a nosotros dar información clave que necesitamos para poder irles dando recursos a través de, a medida que vamos implementando el mismo programa de LIFT. Es decir, si ustedes, digamos, envían una postulación y no son seleccionados, de todas maneras van a poder beneficiarse durante el programa porque vamos a estar documentando las nuevas herramientas, compartiéndolas. Seguramente haremos algunas llamadas en las cuales también los involucremos a ustedes y en general vamos a estar tratando de contarles un poco cómo vamos avanzando en estos proyectos y eso sirva de insumo también para la manera en que ustedes van ejecutando sus proyectos. Entonces, ¿cómo creemos nosotros o qué es lo que nosotros creemos que les podemos ayudar a ustedes a lograr? ¿Cierto? Entonces, digamos,
hay 5 temas acá que son un poco generales y que cubren un poco también lo que nosotros creemos que hemos logrado en otros lugares, en otros proyectos similares y en otras ediciones del LIFT, que están agrupados en estos 5 temas que yo mencionaba, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, creemos, ¿cierto?, que nuestro trabajo ayuda a que ustedes ganen ese respaldo político que necesitan para impulsar el mandato que lleve a que efectivamente se implementen las reformas, ¿cierto? Entonces nosotros como un tercero vamos a estar trabajando con ustedes en ayudarles a pensar no solo qué actores tienen que estar ahí interesados, sino muchas veces trabajar de cerca con ustedes como para, digamos, poder lograr que eso se logre con reuniones, conociendo a los actores que son necesarios o haciendo las introducciones que vengan al caso. De igual forma, vamos a trabajar, digamos, en mejorar el uso de los datos que son abiertos y los sistemas de datos abiertos, ¿cierto? Los sistemas de contratación pública de datos abiertos para que puedan ustedes realmente mejorar la manera en que están gestionando, pero también monitoreando los logros que van obteniendo de sus productos. También somos expertos en muchas ocasiones en temas de compras públicas o en temas de reformas al gobierno y por lo tanto nosotros vamos a ayudarles a ustedes a darles cuáles son las mejores prácticas de contratación, ¿cierto? Incluyendo políticas y procesos que se deben establecer o que han funcionado en otros lugares para poder lograr el trabajo que ustedes quieren lograr, ¿cierto? Y en cuarto lugar, del mismo modo, ayudar a pensar un poco como en todo lo que hay que, en toda la población que puede estar afectada por la reforma que ustedes están haciendo y de hacerlo de una forma que favorezca la inclusión durante toda la implementación del proyecto, ¿cierto? Finalmente, digamos, creemos que es clave que vamos a trabajar con ustedes en equipo, con la participación de múltiples partes interesadas y pues eso también, digamos, hay metodologías que nosotros podemos compartir para hacer eso de manera efectiva, ¿cierto? Y aquí pueden, les dejamos el enlace y por supuesto toda esta presentación va a estar disponible para ustedes al término de esta llamada y igualmente el video. Para que ustedes entren y de pronto si quieren explorar cómo ha funcionado y cómo han utilizado estas diferentes herramientas para lograr los proyectos, ¿cierto? Un tema que no mencioné, pero que también es importante y es que desde el comienzo del proyecto vamos a establecer indicadores para poder medir un poco el trabajo que se está haciendo y lograr efectivamente mirar que se ha logrado o no se ha logrado las metas que se han trazado. Bueno, vamos a seguir adelante porque creo que me estoy demorando un poquito de más. Entonces, hay una pregunta acá sobre cómo vamos a proporcionar ese apoyo que yo creo que es clave también para que ustedes entiendan, ¿cierto? Entonces, durante todo el programa, ustedes van a recibir apoyo directamente de OCP y expertos asociados a OCP en tratar de llevar esas reformas. Seguramente tendrán asignado a su equipo un gerente de proyectos que va a estar trabajando con ustedes muy de cerca, ¿cierto? En la aplicación de prácticas de contratación abiertas y todos los temas que yo les he estado mencionando. Pero también podemos, digamos, utilizar consultores externos para temas muy específicos que sean importantes para sus planes de reforma y, digamos, para eso también podemos utilizar los recursos, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se traduce todo esto, cierto? Tenemos, digamos, estas reuniones periódicas individuales que son normalmente cada 2 semanas, en algunos casos cada semana, ¿cierto? En las cuales van a recibir ese apoyo técnico guiado por nosotros, ¿cierto? También vamos a tener 2 talleres de 1 semana de duración, uno al comienzo del proyecto y otro cuando ya estemos culminando con la parte de planificación, para que nos podamos sentar y dedicar 1 semana entera a trabajar en sus ideas y sacarlas adelante. Y también tendremos con frecuencia estas llamadas con pares en las cuales les vamos a ir contando como mejores cosas que han funcionado en todo el mundo y que ustedes puedan adaptar fácilmente a sus proyectos, ¿cierto? Pero somos flexibles además en estas formas de apoyo, porque puede que las necesidades que ustedes tengan durante la ejecución del programa puedan ir cambiando y puedan ser un poco como más alineadas al trabajo que estén haciendo, entonces podemos ir modificando esa suite de servicios siempre y cuando esté, digamos, como dentro de los parámetros que hemos venido trazando dentro del proyecto. Entonces acá para darles un ejemplo de cómo se vería un proyecto que esté, por ejemplo, orientado a aumentar las licitaciones adjudicadas a pequeñas y medianas empresas o a pequeñas empresas, ¿cierto? Entonces estos son 18 meses en los cuales queremos adjudicar más contratos a pymes locales, ¿cierto? Y en esos primeros meses tendremos, en julio, tendríamos este taller
de lift-off o de taller de despegue, ¿cierto? En el cual están arrancando los proyectos y en el cual ustedes van a estar aprendiendo cuáles estrategias de contratación abierta han utilizado personas que se han enfrentado a retos similares a los que ustedes tienen y vamos a establecer ese plan del cual yo les hablaba, estableciendo los indicadores también. Ahí van a tener espacio además para conectarse con expertos de todo el mundo que nosotros vamos a invitar a esos talleres también y que van a estar hablando con ustedes de todas las necesidades que puedan tener. Después de que ocurre ese seminario de arranque, de julio a septiembre vamos a tomar todo lo que se está haciendo para realmente desarrollar el nivel estratégico del proyecto, dedicando 3 meses a saber cuáles son los insumos que se necesitan. Y esto puede ser cosas como empezar a tratar de ver cosas como una encuesta para pymes, o poder hacer investigación de usuarios, o entender cuáles son los obstáculos que las pymes están enfrentando durante todo el proceso, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de entender como con más detalle cuál es el problema al que se están enfrentando y cuáles son los demás elementos que se necesitan como para salir adelante en este trabajo. Finalmente, en materia de resultados, digamos, nos vamos a dedicar a, digamos, a trabajar hacia septiembre, como ya tenemos un plan de proyecto, ¿cierto? Nos reunimos, empezamos a reunirnos periódicamente, trabajar, avanzar conjunto y vamos a estar, digamos, acompañando la ejecución de todo el proyecto. Y esto pueden ser cosas como realmente mirar si tenemos los datos que necesitamos, empezar a levantar nuevas informaciones, conectarnos con otros expertos que puedan entendernos, ayudar a implementar todo este trabajo, ¿cierto? Después, digamos, durante los siguientes 15 meses realmente nos vamos a tener al cierre, digamos, de esos 3 meses tenemos otro taller en el cual ustedes vienen y presentan el avance que han logrado y cómo van a seguir adelante y cuál va a ser la prioridad para los siguientes 15 meses. Y después, digamos, ahí sí nos vamos a dedicar como todo el tiempo a trabajar directamente con ustedes prácticamente en la ejecución. Esto se ve distinto para todas las personas. En el caso de este proyecto, digamos que estamos trayendo de ejemplo acá, estamos haciendo propiamente la implementación de esto, mirando, digamos, con la Oficina de Pequeñas y Medianas Empresas o la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas, el organismo de compras públicas y el equipo de datos abiertos, si efectivamente lo que se está haciendo está funcionando. Vamos a empezar a cambiar los procedimientos que impiden que las empresas participen en los procesos de contratación del gobierno, ¿cierto? Y vamos a desarrollar un plan de comunicaciones, digamos, basado en esa encuesta que hicimos para las pymes anteriormente, para entender, para darles a entender cómo participar en los procesos de contratación de la ciudad. Y finalmente tendremos análisis de datos para saber cuáles de las estrategias que estamos implementando, ese plan de comunicaciones, estrategias de capacitación que estemos haciendo con las pymes, o las políticas que estemos cambiando, si están dando los resultados que queremos o no. Al final, en diciembre del 2022, vamos a poder hacer un corte y decir, hasta acá efectivamente ha mejorado la calidad de las propuestas que estamos recibiendo, ha mejorado la cantidad de propuestas que estamos recibiendo, la cantidad adjudicada a pymes y otros indicadores de impacto de ese tipo que separan, por supuesto, diferentes en cada uno de los casos. Bueno, entonces, ¿qué esperamos nosotros de ustedes? Porque eso también es clave y, digamos, yo hago énfasis en esto bastante. La idea es empujarlos para que ustedes puedan, digamos, hacer sus proyectos, pero no podemos entrar a hacer todo el trabajo por ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? En primer lugar, durante el proceso de postulación, lo primero que hay que hacer es simplemente completar un formulario de 10 preguntas breves en las cuales ustedes nos van a contar un poco cuál es la idea que tienen, cuál es ese proyecto de reforma, quién es el equipo que va a estar trabajando en eso y cuál es el contexto en el cual van a estar ejecutando sus reformas. Esto nosotros calculamos que no debería tomar más de 3 horas e incluso menos, ¿cierto? Una vez ustedes hayan enviado esas 10 preguntas, si son seleccionados para avanzar, ahí sí les vamos a solicitar que completen un cuestionario de postulación adicional, en el cual esperamos que nos den más detalles sobre el proyecto, el equipo y el contexto, entrando ahí sí un poco como en todos los detalles. Pero esa primera postulación sí es como para que todo el mundo que tenga una idea que cree que puede servir para ese contexto no la envíe. En la segunda sí vamos a pedir como más detalles y lograr, digamos, efectivamente que se esté haciendo lo que se tiene que hacer. Y finalmente, es posible que durante esa etapa lo llamemos a que tengamos una entrevista para conocer más el trabajo que se está haciendo antes de tomar una decisión final.
¿cierto? Ahora, durante el programa, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos realmente una participación proactiva del equipo y eso es un poco lo que vamos a estar mirando también durante el proceso de selección. Esto implica, digamos, dedicar tiempo a esta idea todas las semanas, ¿cierto? Como parte del equipo siempre tratando de avanzar alguna de esas cosas. Que participen en esos talleres de despegue o lift-off de los cuales yo les estaba hablando, ¿cierto? Tanto en julio como en octubre. Y también, digamos, que participen en esas llamadas que pueden ser cada 2 semanas, pueden ser cada semana o pueden ser cada 3 semanas, eso lo definiremos, pero en principio cada 2 semanas necesitamos que el equipo esté disponible para una llamada de más o menos 1 hora con el gerente de proyectos para ir midiendo el avance y ver viendo qué es lo que se está haciendo, ¿cierto? Y también que ustedes se reúnan entre el equipo para que vayan viendo qué es lo que está funcionando y lo vayan implementando de esa manera, ¿cierto? Y finalmente, que sigan y ejecuten este plan de monitoreo, aprendizaje y participación, ¿cierto? En el cual, digamos, ustedes van entendiendo qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, basados en los datos y en los objetivos que se han trazado. Bueno. Ahora sí, brevemente, en eso espero demorarme alrededor de 10 minutos, ¿cómo vamos a hacer la selección? ¿Cierto? Entonces, como yo les contaba, ustedes nos van a enviar todas las postulaciones hasta el 12 de marzo, ahorita estamos abiertos y todavía tenemos casi un mes más para que nos envíen, o un poco más de un mes, de hecho, lo que pasa es que febrero es corto, pero para que nos envíen sus postulaciones, ¿cierto? Y a esos mejores postulantes les vamos a pedir que nos den más detalles en abril, ¿cierto? Después de eso vamos a tener un comité asesor que va a estar integrado por expertos del sector privado, gobierno, sociedad civil, para revisar las mejores postulaciones y que nos den la opinión a nosotros para tomar una decisión sobre cuáles son los mejores proyectos. Y después entrevistaremos a los 12 mejores equipos, de los cuales seleccionaremos 7. A esos 12 equipos les vamos a pedir también para que lo tengan en cuenta en sus planes, les vamos a pedir que desarrollen una actividad en conjunto con nosotros, ¿cierto? Y esa actividad se va a tratar básicamente de tratar de entender un poco mejor cómo trabajan ustedes y que nosotros podamos identificar con ello hasta dónde podemos llegar en el trabajo conjunto. Eso solo se lo vamos a pedir a algunos de ustedes porque sí es una actividad que consume un poco más de tiempo. Y además creemos que les va a ayudar a esos equipos que son preseleccionados también a seguir adelante con esta idea independiente del resultado del proceso de selección. Entonces, ¿cuáles son nuestros criterios de selección? Al comienzo, digamos, vamos a hacer una revisión general, ¿cierto? En el cual vamos a hacer como un tema básicamente de verificación para ver si están cumpliendo como nuestros criterios generales, ¿cierto? Eso quiere decir que el objeto de este proyecto realmente es mejorar, digamos, bienes, obras o servicios públicos, digamos, para que logren realmente favorecer la recuperación frente al COVID-19 y utilizando estrategias de contratación abiertas. Después vamos a ver que el equipo central que hace parte de este proyecto incluya por lo menos 2 roles o 2 papeles, ¿cierto? Que son, digamos, organizaciones que son integrales para la ejecución del proyecto. Y finalmente, pues un criterio que seguimos acá para poder trabajar de mejor manera y que es como algo que hemos visto que funciona, es que el país donde está ocurriendo el proyecto, ¿cierto? Donde va a ser implementado el proyecto, pueda, digamos, que siga por lo menos estos criterios que están acá del Índice Mundial de Libertad de Prensa, ¿cierto? Que por lo menos cumpla con estos, inclusive está difícil, pero que no esté por debajo de esa indicación, ¿cierto? De los Periodistas Sin Fronteras. Ese indicador lo pueden ver allá, si tienen alguna pregunta sobre eso nos pueden preguntar más al respecto, porque no vamos a trabajar en aquellos países que están en una situación muy grave, es decir, aquellos que son resaltados por el indicador con negro. Bueno, entonces una vez hemos hecho este requisito, lo que vamos a hacer es ahí sí utilizar estos criterios de selección, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué tanto impacto, qué tanto potencial de impacto tiene el programa que ustedes nos han enviado, ¿cierto? Y digamos, la capacidad de su proyecto realmente logre el plan en el tiempo determinado. Eso van a ser 12 puntos que le asignaremos al impacto porque es nuestro criterio más importante. El segundo tiene que ver con el poder o el respaldo que tiene el equipo, ¿cierto?
para poder, digamos, como realizar esos cambios. La capacidad que tienen, digamos, tanto el personal que está ahí como el respaldo que existe para que ustedes realmente puedan hacer lo que tienen que hacer. Eso se le van a adjudicar 6 puntos. Y finalmente, la capacidad, digamos, que tiene el equipo de cumplir el proyecto y abordar los desafíos, eso sí está más orientado a que tengan, digamos, ustedes la capacidad técnica para poder hacer lo que se están trazando, por supuesto, sabiendo de que nosotros estamos ahí para aumentar su capacidad técnica. Bueno, y acá algunas fechas clave para tener en cuenta en este trabajo, ¿cierto? Entonces, abrimos las postulaciones hace alrededor de un mes también, ¿cierto? Y, digamos, durante estos meses estamos respondiendo todas las preguntas que ustedes pueden tener, no solo a través de este espacio, sino que además, si ustedes quieren hablar con nosotros, ahorita les vamos a dar el contacto de Kate y mi correo también. Si tienen alguna pregunta, podemos establecer eventualmente o responder su correo o establecer una llamada en caso de que así lo necesiten, ¿cierto? Hasta el 12 de marzo, donde esperamos cerrar las postulaciones. Después, durante el mes de abril, vamos a estar enviando invitaciones a sus equipos que queden preseleccionados para que nos den una postulación más fuerte de la cual ya hablé. Después de mayo a junio vienen esas entrevistas. En junio avisaremos quiénes son los equipos que son seleccionados y en julio empezaría en propiedad el proyecto, ¿cierto? En octubre tendremos la realización de este taller de alrededor de una semana o un poco menos y, digamos, a diciembre del 2022 estaremos haciendo ya propiamente la finalización del programa LIFT, ¿cierto? Entonces son 18 meses de trabajo. Entonces, acá como yo ya les adelantaba, la fecha límite para postularse es el 12 de marzo y nos interesa que ustedes obtengan ayuda para que se puedan destacar en la postulación que nos van a enviar, ¿cierto? Entonces hemos puesto en práctica varias formas, digamos, de ayudarle a crear una mejor postulación. Este seminario web, ¿cierto? Tendremos esto grabado y disponible para todos. También los equipos podrán inscribirse en unas horas de tutoría. Para solicitarlas, por favor, escríbanle a Kay acá. Y Kay, si tú me colaboras también escribiendo mi correo electrónico ahí para que también les quede. Si tienen, digamos, necesidad de estas ayudas o capacitaciones, pueden escribir acá a Kay. Acá es clar@open-contracting.org o me pueden escribir a mí a ohernandez@open-contracting.org. Otra vez, ohernandez@open-contracting.org y que creo que ya me hizo el favor de ponerlo en el chat, entonces muchas gracias, que ahí estamos disponibles para responder a las preguntas. Pero ahora, lo que más nos interesa es, digamos, escuchar un poco qué preguntas les quedan a ustedes del programa y eventualmente si nos quieren ir compartiendo como alguna idea que estén teniendo, nos encantaría escucharla y utilizar este espacio para ello. Entonces yo he hablado acá sin pausa durante todo este tiempo y ahora me encantaría como poder escuchar si hay alguna pregunta que se haya formulado a través del chat o si tienen alguna pregunta, digamos, durante todo este trabajo. Entonces veo acá que Jennifer López nos escribe: el 12 de marzo es la fecha límite para postularse, es decir, hablamos aquí de completar el cuestionario de 10 preguntas que mencionaron inicialmente. Así es, Jennifer. Entonces, de hecho, eso es bastante sencillo. Yo creo que lo puedo hacer acá. Si ustedes entran aquí a esta página de internet y marcan español, ¿cierto? Ya acá están en la página de internet y pueden simplemente poner acá postularse ahora. Y esto los debería llevar a un formulario de respuesta que ustedes deben estar viendo acá, el cual les pedimos que completen y que completen las 10 preguntas que están aquí. De nuevo, esto no debería tomar más de 3 horas y es un poco como lo que estamos buscando en el trabajo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Este espacio es para ustedes. Si tienen preguntas sobre su proyecto, si les parece como si una idea es adecuada o no. Oscar, sí. Yo tengo una inquietud. Buenos días con todos y todas. Michelle Rowland de Quito, Ecuador, de la Comisión Metropolitana de Lucha Anticorrupción del municipio de Quito. ¿Podrías contarme, a mí me interesa en particular, si me permiten hacer la pregunta específica sobre el programa que ya han apoyado en Ecuador y quiénes son los actores que han estado involucrados para entender un poco cómo se puede desarrollar eventualmente un trabajo colaborativo con instituciones que ya han tenido una experiencia previa? Gracias. Gracias, Michelle. Entonces, en Ecuador, como yo les comentaba hace un momento, nos hemos orientado a realmente, Ecuador es un país muy interesante que ha hecho muchas reformas en materia de gobierno abierto, ¿cierto? Entonces, digamos, hasta el momento no existen datos abiertos de contratación pública en su totalidad, o no existían, sobre todo cuando nosotros iniciamos esta colaboración, y ahí
hubo una coalición, ¿cierto?, que se presentó a este trabajo, que estaba principalmente conformada por representantes del CERCOP, ¿cierto? Entonces ahí hubo respaldo incluso de la directora del CERCOP dentro de esta postulación y otros funcionarios, digamos, de las áreas de tecnología y también de negocios como para tratar de respaldar esta idea de publicar los datos en formato abierto. Del mismo modo, hubo varias organizaciones de sociedad civil que se unieron a esta postulación. La principal, ¿cierto? Y quien ha acompañado todo este proceso ha sido la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Es una postulación enviada, digamos, directamente por la Dirección de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y ellos han, digamos, asignado personal de la Fundación durante todo este trabajo. ¿Qué ha sido interesante? Que durante ese trabajo también hemos desarrollado el Observatorio para las Compras Públicas que está incubado en sociedad civil, ¿cierto? Y a través de la creación de ese observatorio, pues hemos podido involucrar a más actores en este trabajo que han venido, digamos, como colaborando. Tú ahí me vas a perdonar, Michelle, porque no me acuerdo exactamente de todas las universidades que han participado en este trabajo, pero hemos tenido representantes de la academia que han colaborado haciendo cursos, ¿cierto? Hemos tenido representantes de otras, digamos, instituciones de sociedad civil que también han participado en este trabajo y, por supuesto, uno de los avances fundamentales, que de pronto esto ya es como más secundario, fue la divulgación de los datos de emergencia que se hizo a través de este trabajo para estructurarlos en el estándar de datos abiertos y ahí, digamos, se involucraron muchas más organizaciones en las cuales, por supuesto, ha tenido un rol prominente porque sé que están acá hoy también los amigos de DataLat utilizando esos datos y sacándolos adelante y otras instituciones de la sociedad civil y periodistas. Yo sé que Margarita, bueno, voy a responder esta pregunta de Ángela Samara y después te doy la palabra a Margarita. ¿Los recursos van a ser entregados en su totalidad al comienzo del proyecto? No, digamos, y tampoco, y creo que eso es importante aclararlo acá, no es propiamente que vayamos a entregar recursos directamente a quienes sean, digamos, ganadores de eso, sino que lo que queremos hacer, y esto es sobre todo un programa orientado, ¿cierto?, a ayudarles en sus proyectos de reforma y por lo tanto los recursos van a estar supeditados a lograr estos objetivos. Esto se puede ver de muchas maneras, pero con frecuencia puede querer decir, si hay una iniciativa particular, la cual requiere financiamiento adicional, que no puede ser cubierto dentro, digamos, de los servicios que ofrece normalmente OPECO Tracking Partnership o de lo que puede hacer el equipo, entonces nosotros entraríamos a financiar eso, ¿cierto? Si hay una iniciativa tecnológica que ustedes quieren hacer que está orientada a los objetivos del proyecto, eventualmente lo podemos considerar y aplicarlo también. Si hay una consultoría en un tema muy, digamos, oscuro, en el cual se necesita un experto adicional, pero que es crítico para avanzar el proyecto, para eso se pueden utilizar los recursos. Qué pena, Mauricio, ahí te puse en silencio porque creo que estaba dando un poquito de sonido, pero si tenías una pregunta, por favor, puedes abrir tu micrófono y hacerla. Margarita, yo sé que tú tenías una pregunta, habías alzado la mano, no sé si la quieres hacer y después tomo la pregunta de Patricia. Bueno, la escribiste acá. Entonces, perdóname, Patricia, respondo a Margarita y después te respondo tu pregunta. Entonces, Margarita nos pregunta, ¿el proyecto puede funcionar como un piloto para posteriormente llevarlo a un cambio institucional a nivel del distrito de Cartagena? Por supuesto que sí, digamos, la respuesta es sí, pero yo creería que un poco lo que ustedes pueden plantear en la propuesta es que si tenemos 18 meses, ¿cierto? Y ustedes ya están avanzando en este piloto, puede ser como una idea de cómo lo vamos a integrar de una vez para escalarlo, ¿cierto? O sea, para que se logre el impacto que se quiere hacer y que podamos hacer las fases durante todo ese proyecto. Entonces, yo creo que la respuesta Sí. es sí. Sí, de hecho, pues yo lo estoy pensando es como sacarlo un macro proyecto que ya se tiene como pues una meta que se tiene como gobierno, pero es solamente una parte de ese macro proyecto. Entonces también serviría como un piloto y pues tendríamos resultados que servirían también para soportar y hacer todo el asunto normativo que conlleva este macroproyecto, porque sí es un cambio institucional propiamente dicho y pues sí tiene un proceso mucho más burocrático y político. Entonces siento que podría funcionar como piloto para mostrar resultados previos. Sí, bueno, y por supuesto, digamos, es el tipo voy a dejar de compartir para que nos veamos con las caras un poco más. Entonces, Patricia, es una muy buena pregunta porque en efecto, digamos,
En efecto, ha sido utilizado en algunos de los proyectos que hemos trabajado un área de enfoque, ¿cierto? Quizás no tanto como necesariamente un piloto, pero sí como un proyecto demostrativo que se sabe que tiene un objeto ulterior a hacerlo, ¿cierto? Entonces, si se puede pensar un proyecto de 18 meses que tenga una parte inicial en la cual se puede lograr una reforma muy concreta, eso sería una buena manera de plantear el proyecto que están pensando. Y si la otra parte, por ejemplo, implica reformas normativas implica cambios burocráticos, sacar decretos del distrito o cosas de ese tipo, y eso de pronto se puede demorar más, pues también ustedes lo pueden decir que esa es como una idea inscrita en esta otra, digamos, propuesta que se quiere hacer. Lo importante es que dejen claro desde el comienzo, ¿cierto? Un poco cómo va a mejorar esto la provisión de servicios a través de las compras públicas y cómo están pensando ese proyecto. No sé si respondí ahí a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Vale. Entonces, Patricia estaba preocupada por la hora de la reunión y todo, digamos, todos nosotros somos bastante flexibles, o sea, no es solo como en materia de la, digamos, no es solo en materia de lo que estemos buscando en establecer una reunión con ustedes periódica, sino lo que queremos es encontrar el modelo que sirva más para ustedes. Ahora bien, sí es importante para nosotros que exista el compromiso por el equipo y sabemos que, digamos, no solo por las pasadas ediciones del IPS, sino por toda la literatura que existe en materia de reforma a los sistemas de contratación pública, en mejora de provisión de bienes y servicios, que sirve tener un equipo organizado y tener esas reuniones frecuentes para ir midiendo el avance. Y por eso es que le solicitamos tener esa reunión cada 2 semanas, pero también la podemos ir ajustando según las necesidades de cada equipo. Eso es lo mínimo un poco que estamos pensando. A veces pensamos que puede ser semanales, pero depende mucho de la situación. Entonces ahí espero haber contestado tu pregunta. No sé si tengan alguna otra cosa que nos quisieran preguntar, alguna otra pregunta sobre el proyecto. Con mucho gusto podemos responder a ustedes cualquier cosa que tengan, cualquier duda que tengan. Si nos quieren compartir, por ejemplo, algunas de las cosas que están pensando, nos encantaría saber más sobre los trabajos que tienen en mente. Oscar, buenos días. Jennifer López de Colombia. Yo tengo dos inquietudes. Una es respecto al uso de los recursos. Me quedé ahí con una duda. ¿Es posible usar esos recursos, por ejemplo, para financiar personal o solo va a estar atado, digámoslo así, como a esas necesidades que vayan surgiendo durante el proyecto o la iniciativa? Esa es la primera. Y la segunda, hablabas de unos requisitos de elegibilidad y se hablaba de un equipo central. ¿Qué se esperaba o se sugiere que sean dos personas, como de dos organizaciones, que contribuyan a la ejecución del proyecto? Ahí me queda un poco la duda, es decir, se quiere vincular aquí como personas tomadores de decisión del gobierno o que hacen parte de entidades de contratación pública, o a qué hace referencia este requisito. Gracias. Gracias, Jennifer. Entonces, en términos de la financiación del personal, creo que es una pregunta un poco compleja porque básicamente lo que nosotros estamos buscando, inclusive dentro del proceso de selección, es saber que el equipo está conformado de forma tal que podría llevar esto adelante. Casi que nosotros venimos un poco como solo para acelerar el trabajo adicional. Ahora, si fuera algo más concreto, o sea, si fuera, digamos, eventualmente se puede plantear algo que en efecto se traduzca en pago de personal, ¿cierto? Pero que esté orientado muy a una parte específica de la iniciativa, más que para dar sostenimiento, digamos, a una organización durante el tiempo que dura el proyecto. ¿Sí queda eso claro? Y no sé, Kay o Catherine, si tienen algo que agregar sobre eso. Bien, ok. Perfecto, Bien perfecto, dicho, me queda gracias. claro, gracias. Listo. Y la segunda pregunta es sobre la conformación del equipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la conformación? ¿Qué era lo que nosotros decíamos ahí, como cuál es el equipo central? Entonces, lo que hemos visto es que normalmente esto funciona mejor cuando existen más de una organización que esté asociada a esto, ¿cierto? Entonces, uno puede ser una organización de sociedad civil que está interesada en este proyecto, o puede ser
la Oficina de Estudios Estratégicos del Ministerio de Salud, que está interesado en algo muy concreto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos que queremos 2 entidades involucradas, lo que estamos diciendo es, si va a ser una organización de sociedad civil, pues a no ser que sea como muy grande y tenga varios departamentos, que idealmente esté en sociedad con alguien más, ¿cierto? Que pueda llevar a cabo ese proyecto y que los representantes del equipo, digamos, así lo reflejen, que no sea una sola organización, digamos, como sola. Tendrá matices, pero eso es más o menos la idea, ¿cierto? Y en el gobierno, ¿cierto? La idea es que no sea una sola oficina, sino que sea de varias oficinas. Ahora, tu otra pregunta, que es como si necesariamente tienen que involucrar a gobierno, la respuesta es no, ¿cierto? La respuesta es no. Esto puede ser, por ejemplo, una coalición de sociedad civil con academia, o puede ser una coalición de solo sociedad civil en la cual se está teniendo. No tiene que involucrar necesariamente a tomadores de decisiones, pero sí, y eso ya no tiene que ver tanto con la conformación del equipo, sino con el planteamiento de la idea, sí debe quedar claro ustedes cómo van a realmente a lograr que ese trabajo que están haciendo por fuera del gobierno sirva también, digamos, como para sacar adelante los proyectos. Jennifer, no sé si ahí te contesté. Perfecto. Gracias, Oscar. No, a ti. Armando, tenías una pregunta. Sí, buenos días a todos. Muy concreta, quería saber si es posible tener información de los estudios que han venido haciendo anteriormente, de los apoyos que han estado dando, que se mencionaron anteriormente, pero aunque uno vaya, por supuesto, a hacer su trabajo específico, siempre sirve de orientación, bien sea por razones metodológicas, de alcance, etcétera. Por supuesto, gran pregunta. Entonces, en esta presentación nosotros citamos los 5 proyectos que apoyamos en la primera edición del LEAP. Y esta presentación va a estar disponible para ustedes. Ustedes pueden entrar ahí. Eso los va a llevar a nuestra página web, en donde vamos contando un poco lo que hemos hecho en cada uno de esos proyectos. Otro lugar para buscar inspiración es, digamos, nuestro, y ahí de pronto, Kate, tú me puedes ayudar con el enlace de nuestras historias de impacto. Porque en el fondo eso es el tipo de cosas que nosotros estamos buscando documentar acá. Y si entran, pues, ahí te dieron como la página con un poco de implementación del LIFT, pero también tenemos como todas esas historias en las que hemos visto como cambios y reformas que hemos acompañado nosotros y que les puede servir a ustedes como orientación, ¿cierto? Entonces, historias, si ustedes entran en nuestra página web, buscan por impacto en implementación, ahí van a encontrar otras historias de ese tipo. Diana tiene una pregunta que dice, ¿de cuántos integrantes se debe componer el equipo central? ¿Puede integrar a 2 dependencias del gobierno y una organización de investigación? Entonces, a la segunda pregunta es, sí, buenísimo, si incluye a 2 dependencias de gobierno y una organización, eso es perfecto. El equipo central, que estamos buscando 3 personas mínimo, si no estoy mal, ¿o cuántas? ¿O no hay un límite? No hay un límite, lo siento, estuve buscando por el enlace. No te preocupes. Entonces, no, o sea, no necesitamos un mínimo de personas que se presenten. Sí, tiene que ser un equipo, ¿cierto? Entonces, Sí, tiene que ser un equipo. Tiene que Al ser un mínimo equipo. 2 personas, o Mínimo 3, 2 personas. 3 sería mejor. Ya. Entonces, básicamente, ese equipo central, idealmente, o sea, idealmente 3, pero pueden ser 2, y sí, por supuesto, puede integrar a 2 dependencias del gobierno. No sé, Diana Berenice, si sí te respondí ahí la pregunta. O si tenías algo. Sí, perfecto. Listo. Bueno, estamos casi al término. Creo que nos queda espacio para hacer otra pregunta, o si alguien quiere aventurarse, decirnos como qué están pensando para este proyecto, lo pueden hacer. Es un buen momento empezar a hablar en voz alta de las ideas que uno tiene, porque así, digamos, también se le puede ir dando retroalimentación e ir pensándolo como de manera más aguda para lo que se está buscando. Hola, sí, por aquí Arielis Rodríguez de Puerto Rico. Saludos a todos y a todas nuevamente. Quería preguntar, porque tengo un poco de laguna todavía, en el sentido de los requisitos de los cuales ustedes apoyan estos proyectos. ¿Ustedes buscan una fase en particular? Porque, por ejemplo, en nuestra organización, y estamos de celebración en esta semana, acabamos de lanzar, ¿verdad?, lo que es la primera y única plataforma digital en poder mostrar datos transparentes en contratación pública.
¿verdad? Ante la problemática que presenta Puerto Rico, el carecer de formatos claros y precisos en los procesos de contratación pública. Así que nada, pero de todos modos estamos en pañales y obviamente nos encantaría y estamos muy entusiasmadas y entusiasmados de poder contar con apoyos como el de ustedes. Y por eso sigue estando mi pregunta de que si de todos modos, ¿verdad? Seguimos siendo elegibles, aunque estemos en esta fase de inicio. No, claro, claro, o sea, a ver, entonces, bueno, primero que todo, felicitaciones, porque sí conozco la Gracias. iniciativa. Genial, y de hecho, pues la queremos ver en más detalle en estos días. Yo, la verdad, no he tenido tanta, y sé que esta tarde además van a tener el webinar en la que la van a estar lanzando. Felicitaciones, Arielis. A ver, solo como para dejar de claridad de esto, ¿en qué fase estamos buscando nosotros proyectos? Sí estamos buscando ideas que estén un poco maduras, ¿cierto? O sea, no estamos buscando algo como que sea empezar de cero y que sea como hasta ahora nos estamos reuniendo para eso, pero suena como si ustedes ya hubieran hecho bastante trabajo y pudieran construir sobre lo construido, ¿cierto? Entonces, es un poco como, nosotros tenemos 18 meses, ¿cierto? Entonces, un poco como, ¿qué podemos hacer durante 18 meses para lograr el impacto que estamos buscando como un poco en estas historias que estamos contando y documentando? Entonces, yo lo que diría es, sí, en principio deben ser ideas que sean un poco más maduras, proyectos que ya estén como en el plan de implementación de alguna manera, pero no quiere decir, ¿cierto? Eso no quiere decir para nada que no vamos a estar considerando, digamos, ideas que de pronto todavía les haga falta un poco, porque eso es precisamente para que se puedan implementar. O sea, no estamos buscando algo que esté completamente maduro, sino que de pronto tenga cierto grado de madurez. Kay, ayúdame ahí, no sé si tú crees, como quisieras dar algún otro detalle. Lo siento, podría repetirlo en La inglés. pregunta es, ¿en qué fase estamos buscando como estas ideas Sí. o sea, como qué tan maduras deben estar? Es una pregunta súper buena. Creo que estamos buscando para las ideas que tienen apoyo, que tienen respaldo, como Oscar estaba diciendo, y generalmente esas ideas son un poco, tienen algo de madurez, ¿no? No son completamente nuevos. Pero a la misma vez puede ser, ¿no? No quiero decir que nunca podremos aceptar una nueva idea, pero tiene que ser esa respalda, sí. O sea, que exista por lo menos posibilidad de que realmente la idea se va a poder ejecutar de manera, digamos, a conformidad durante los 18 meses, que el equipo tenga el respaldo e idealmente que sea, digamos, un proyecto en una fase, digamos, que no esté completamente solo como en idea, ¿cierto? Sino que ya esté de alguna manera respaldado por la realidad. Y esa realidad puede ser la experiencia que traen ustedes de todas sus organizaciones, ¿cierto? O sea, si es como una organización que ha trabajado anteriormente en hacer, digamos, incidencia o abogacía alrededor de los temas no sé, de acceso a medicamentos, ¿cierto? Pero tienen una idea adicional que quieren desarrollar durante un proyecto que ya han estado pensando para los siguientes 18 meses, pero en el cual no ha habido muchos avances, pues eso también puede ser una idea, siempre y cuando ustedes puedan mostrar que todo lo que han hecho antes les va a servir para seguir adelante. Entonces, Arielis, ahí te contestamos un poco como con esa respuesta y creo que si tuvieras ya como algo más aterrizado, también podemos mirarlo como con gusto y entrar a ver como cuáles son las ideas que están teniendo. Bueno, sé que varios de pronto no pudieron entrar de manera inmediata y también he recibido algunos correos preguntándome si esto va a estar disponible. Entonces, sí va a estar disponible por correo. Que si yo no entiendo mal, esto lo vamos a enviar a los correos de todas las personas que se registraron al seminario. Exacto. Pero además ustedes lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Si no, sí, exacto. Entonces ustedes entran a nuestro canal de YouTube, pueden encontrar ahí el video. Lo enviaremos, por supuesto, a todos los que están acá registrados y estará, digamos, como toda esa información disponible. Bueno, estamos un poquito sobre la hora. Yo les agradezco mucho, digamos, haber dedicado el tiempo. Si tienen más preguntas, no duden en escribirnos un correo. De verdad, estamos muy emocionados. Estamos recibiendo, digamos, postulaciones de todo el mundo, pero por supuesto las de América Latina siempre son las mejores. Entonces, no duden en enviarlas. De verdad, estamos como con mucha idea, como con mucha anticipación de todas las ideas que ustedes nos puedan enviar. Que estén muy bien, feliz resto del día y ya casi, digamos, también feliz fin de semana. Entonces, que estén muy bien y que tengan un feliz día. Hoy que esté acá a terminar. Bueno, muchas gracias para todos y para todas.